Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a un jueves más a este vuestro programa Hablando Abiertamente. ¿Se pensaban liberar de nosotros? No. 21:08 ha habido un pequeño inconveniente, pero ya estamos aquí en pleno directo. Mira, esta noche vamos a fusionar dos facetas artísticas que dependen de las historias. No se pueden escribir libros sin historia y no se puede hacer obras de teatro si no hay historia. Y nuestro invitado de esta noche no es otro que un creador aquí de los que son de Guía y alrededores. Habrán visto en el Teatro Hespéride y en algún lugar más obras inspiradas en sus historias. Y es algo que me sorprende porque a veces estamos acostumbrados a verlos a nivel península, de que vamos por Gran Vía y vemos esas obras de teatro, esos musicales, pero en muchas ocasiones no sabemos quién se esconde detrás. Y tener a alguien tan cercano que sea capaz de fusionar las dos cosas, merece la pena que lo conozcan. ¿Quién se esconde detrás de esa persona? Vamos a ver, que no vamos a entrar en más dilaciones. Javier Esteves, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Vidal. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptar la invitación, que nos ha costado, pero estamos. Aquí estamos. Vamos a ver por dónde empiezo. Primero, escritor, se te puede decir dramaturgo, creador de obras. ¿Por dónde empezaste primero y por qué? Yo empecé por la lectura. La puerta de entrada a la escritura es la lectura. Y empecé escribiendo probablemente por querer imitar aquello que tanto lees. Al final pones a leer, te pones a leer, te pones a leer. Llega un día en el que el diablillo que está en el hombro te dice: oye, ¿y tú por qué no lo intentas? Y un día lo intenté y desde ese día, pues en cierto modo, uno empieza y esto no tiene fin. Engancha. Sí. Quien lo prueba por primera vez empiezas con pequeños textos, pequeñas cositas y después quieres más, quieres más, quieres más, quieres más. Esa primera toma de contacto con algo grande, en la que te sientas, como se suele decir, no sé si eres de la vieja escuela o de la nueva, con un folio en blanco o con el ordenador y te sientas delante, ¿cómo enfocas tu primera historia? ¿Cómo enfocas tu primera obra considerada ya interesante? Lo primero que publico, vamos a llamar interesante aquello que publico, porque antes no hay publicaciones, con lo cual es un ejercicio continuo, pero anónimo, ¿no? Y casi secreto. Lo primero que publico es Gigantes en las Hespérides, que es este libro, este catálogo literario y fotográfico de árboles monumentales de Canarias. Y lo escribo porque vengo de Inglaterra, había conocido jardines botánicos en Inglaterra que me habían gustado muchísimo, había comprado libros de árboles monumentales y singulares, y cuando llego a Canarias voy a comprar algún libro relacionado con el tema y veo que no hay nada en Canarias sobre árboles monumentales. Entonces, como bien dijo la escritora afroamericana Toni Morrison, si el libro que quieres leer no existe, escríbelo tú. Y me dije, pues voy a escribir un libro de árboles monumentales de Canarias. Y yo puse, a los 6 meses ya lo tenía escrito. Y se publicó y me gustó la experiencia mucho, y a partir de ahí ya ha sido un continuum sin parar. Yo soy muy lento en producción, muy intermitente, pero uno escribe, como le oí decir a Santiago Gil una vez, uno escribe hasta cuando no escribe. Entonces, lo que hemos estado diciendo desde que empezamos, que esto es lo que tú me comentaste hasta ahora, con el móvil te sirve cualquier inspiración, cualquier reflexión, cualquier ocurrencia, la plasmas y a partir de ahí es trabajar. Tenemos una inmediatez que quizás antes no teníamos. Te veías a lo mejor en algún sitio buscando una servilletita, un bolígrafo, pero lo que dice, un escritor nunca deja de escribir ni durmiendo, sí, que es algo que la gente no entiende, que un escritor ni durmiendo deja de crear. La cabeza no para. Y a veces es una sensación súper extraña porque estás metido en otras cosas, pero tienes tu mente en eso. Y también me sorprende lo que acabas de hacer. ¿Por qué tenemos que irnos fuera, conocer historias de fuera,
para después buscar en Canarias cosas que debemos mostrar al mundo y nadie lo ha hecho? Hombre, en este caso surgió así, no lo sé en otros contextos, pero hombre, siendo el mundo tan grande y Canarias tan pequeño, es lógico que encontremos fuera muchos estímulos para luego llevarlos a cabo aquí. En este caso, a mí me sorprendió muchísimo que no hubiese nada de árboles, teniendo una tradición de investigadores botánicos, unas publicaciones de inventarios forestales, lo grandioso que es la flora canaria, muchísimos viajeros del siglo XIX, principios del siglo XX, y que no tuviésemos nada, fue lo que a mí me sorprendió. Pero bueno, esa sorpresa inicial luego se convirtió en oportunidad, así que... En oportunidad de seguir ahí creando. estamos. Tienes razón. Y has hecho mención a algo que me gusta, investigar. De esos de que ratón de biblioteca, entre comillas, o de recorrerte los jardines botánicos. Sí. Porque hay ciertas circunstancias, en ese aspecto, como bien dices tú, si no tienes a alguien que conozca y te pueda guiar, te tienes que volver loco buscando esta historia, este pequeño trasfondo y esta pequeña toma de contacto con la literatura que tú quieres y lo quieres hacer así. Sí, a mí me gusta mucho también documentarme a la hora de afrontar una historia o un proyecto en teatro. Me parece que hay gente que tiene una cualidad que es sacar cosas de la chistera. Yo no tengo esa cualidad, yo necesito leer mucho, documentarme o necesito sentirme seguro. Y el estudio, la preparación me da esa tranquilidad para afrontar luego la historia que quiero contar. Ya una vez avanzado, ¿cuál es la historia, por así decirlo, que te gustó luego más? Porque una vez empiezas con eso, empezamos con algo natural, naturaleza. Pero cuando ya nos metemos, bien lo has dicho, teatro, personajes, historias, trasfondo, personalidades. Yo creo que preguntarle esto a un escritor es como preguntarle a un padre o una madre cuál es su hijo favorito. Te va a decir que todo. Sí, pero cuando empiezas por primera vez... Pero ninguno es como el primero. Eso es. Ninguno es como el primero. Y el primero, Gigantes en las Hespérides, fue el primero, pero digamos, el primero en narrativa, en ficción, fue Días de Paso. Y yo le tengo un cariño muy especial a Días de Paso, por la historia, por lo que me supuso escribirla, por el contexto en el que la escribí, que fue mientras los 6 primeros meses de vida de mi hijo, mientras él dormía y comía, en esos lapsus de tiempo que me regalaba, mientras él no hacía nada, que era dormir y comer, pues yo aproveché y escribí esta historia que traía pergeñando desde hacía años. Es decir, era una cosa que traía ahí en la cabeza, una historia que quería contar, la iba abordando de una manera, de otra, y no me atrevía a dar el paso. Y al final encontré la atmósfera adecuada tras nacer mi hijo. Y todo cuadró y surgió la historia y le tengo un cariño a este libro, yo creo que para siempre. Probablemente por ser el primero. Y por ser el primero, y has hecho mención a eso de que lo llevabas meditando, y lo he hablado con diferentes escritores de los que escribimos, pero sobre todo ustedes que hacen novelas o hacen historias largas, no los que hacemos cositas pequeñas, sino los que hacen historias largas. ¿Cuánto hay de Javier Esteves? ¿Cuánto hay? En esos personajes. Porque a veces siempre se refleja algo. Mira, yo no me la voy a dar aquí de hipercreador y de fantástico. Yo, para tirar, es decir, a mí me cuesta crear ficción. Lo digo sinceramente, vale. La novela es una novela ambientada a principios del siglo XIX, en un pueblo inventado, que puede ser un remedio de guía, pero bueno. Yo tiro de mi realidad y de mis experiencias porque me resulta más fácil darle vida a los personajes y darle vida a las historias. Me resulta mucho más fácil. Yo tengo una brújula, un mapa, sé a dónde quiero ir, pero el alma de ese viaje me lo hace mi experiencia. ¿Qué es lo que me gusta de la narrativa y me gusta del teatro? Que te obliga también a descubrir, a ponerte en los zapatos de otra persona y no darle aspectos tuyos, en positivo o en negativo, cosas que te gustan de ti o cosas que no te gustan de ti,
sino crear un personaje que te obligue a ti a crear una persona que tú no eres. Entonces, esto es un esfuerzo de comprensión de la diversidad humana, es decir, es interesante conocer a muchas personas que piensen diferente, que hagan cosas diferentes, porque te dan, al final son recursos para la ficción. Y es empatizar, pero tú lo has dicho. Es empatizar, efectivamente. Pero esa es la palabra clave. Eres crítico en tus ocasiones, eres intermitente, pero cuando creas personajes ya no estás creando una historia, estás creando un diálogo. Es lo que dices tú, el poder conocer gente diferente te puede ayudar a la hora de crear diálogo. Pero siendo como tú eres, que a veces lo que dices tú, crear, hacer un guión, es... Sí. Son muchos personajes en tu cabeza que como te duermas, como yo le decía al amigo Kiko Espino en su momento, cuando él empieza a crear y a lo mejor empatiza o crea ciertos personajes que después al final ves reflejados, cuando te ibas, hay veces que cuando eres escritor te llevas esos personajes a dormir contigo. ¿Quién eres en esa noche cuando estás creando un personaje? A veces esa sensación de no separar por querer crear, cuando tú has creado esa primera obra, que tú la ves escenificada, los personajes eran como tú creías, porque tenemos una mecánica, los que somos lectores, cuando vemos libros en teatro o libros llevados a cine, nosotros nos creamos un personaje, unos rasgos, y después cuando lo ves escenificado, dices, no era el personaje, no es mi historia. Eso en el teatro, yo primero lo califico como mágico. El proceso de escritura es un proceso solitario, en el que tú a lo más que llegas es a imaginar. Entonces tú te vas imaginando las escenas, ya te digo, yo soy, a lo mejor de formación profesional, que soy geógrafo, pues yo necesito siempre un mapa, una brújula, antes de ponerme a escribir, yo no escribo con un folio en blanco buscando la inspiración. Yo, como dijo Alexis Ravelo, menos musas y más mesas. Pues yo para sentarme a escribir ya antes necesito saber qué voy a escribir. Entonces, tienes tus diálogos, tus historias que vas creando, y ya cuando lo ves en el escenario, sobre las tablas, y ves a esos personajes vivos, pues yo te digo, lo primero es magia. A mí eso es lo más maravilloso del teatro, que siempre me ha resultado. Y luego he tenido la suerte de que nunca me ha generado rechazo un personaje que yo haya creado primero literariamente y verlo luego pasa, lo sé porque lo he oído con otros dramaturgos que luego lo ven en escena, o no le gusta el cariz que le da el director o la forma de interpretación del actor o de la actriz. Es decir, te puede generar rechazo, y eso debe de ser muy incómodo y muy desagradable, porque al fin y al cabo eres el creador. Pero a mí afortunadamente no me ha pasado. Yo he tenido la suerte de trabajar con directores y con actores y actrices que sus trabajos me han resultado maravillosos. Yo menciono a eso justamente, porque muchos escritores, por eso decía yo, hay que conocer quién crea la historia, porque estamos acostumbrados, se habla del director, se habla de los actores, de muchas obras de teatro que ya los escritores ni existen, son centrales de siglos atrás y son obras magistrales, pero cuando nos vamos a la realidad, a veces parece que el guionista, el escritor es el que más al margen a veces se mantiene, el que más en la sombra se mantiene, y a veces la participación tuya con el director, de los guionistas con los directores, y a veces es el propio director quien transforma todo cuando un trabajo inmerso tuyo. Lo que dices tú, a ellos menciona eso, de que muchos escritores se quedan con es que lo ha readaptado a su forma de verlo, no a la mía. Y a veces, tú bien lo has dicho, has corrido con suerte. Yo creo que eso es algo que el dramaturgo debe de asumir, porque es esencia del teatro. Es decir, la obra pasa el filtro de un director y pasa el filtro luego de unos actores, de unas actrices. Esa es la realidad del teatro. Por eso muchos dramaturgos terminan siendo directores de escena, y rizando el rizo son actores también, que hacen, es decir, el rol colectivo terminan siendo uno. Yo no seré nunca director de escena, verdad que nunca digas nunca jamás, pero sí hay cosas que sé que no voy a hacer, y no seré director, no seré actor, y mucho menos actor. Pero entiendo que el teatro es eso,
Y si una obra tuya la coge un director en Japón con el que no vas a tener contacto, él leerá la obra y hará su interpretación. Es así. Yo he tenido la suerte de trabajar directamente con los directores y he tenido la suerte de aprender muchísimo porque yo no tengo formación, digamos, académica para escribir teatro, con lo cual yo he tenido que aprender ipso facto. Y he tenido la suerte de, por ejemplo, con Luis O'Malley o con Rafa, con los que he trabajado, que me dicen, mira, este texto es mejor, esta frase tan larga, o la cortamos, o quitamos, o qué te parece cambiarle el ritmo, este personaje, fíjate lo que dice aquí, se queda un poco, no tiene tensión dramática, y tú ir trabajando sobre la marcha, dándosela, esto sí me gusta, consigues, te das cuenta que ahora la obra, tal como la hemos planteado, tiene más ritmo, y a mí eso me parece fantástico. Eso es fantástico porque yo me siento cómodo en un trabajo colectivo y más si te piden, tú das y les gusta y luego tú oyes también a los actores, actrices que te van recomendando. Es fantástico, a mí me resulta un aprendizaje continuo que es indescriptible. Tú lo has dicho, el ritmo, la tensión que tiene un teatro, que no tiene un cine, una serie que podemos cortar, tal. Cuando estás en teatro, estás en escena, ahí no se puede cortar. Y tienes el público a nada, a un palmo de ti. La capacidad que tienen ellos de resolver esos nudos, la naturalidad, porque claro, tú conoces el texto y sabes de los errores, pero lo sorprendente es cómo salen de ellos sin que nadie se dé cuenta, ¿no? Pues claro, porque como tú eres conocedor de la historia, ya tú sabes, ya, improvisó, cambió tan rápido. ¿Eres de los que se ponen nerviosos en un estreno de una obra de teatro tuya, que te sientas a la punta delante y ya estás en tensión de cómo va a salir y cómo va a ser la aceptación? Mira, yo por lo general soy una persona tranquila, pero cuando se estrenó Yo soy Jesse Eicher, que fue la primera obra mía que se llevó a las tablas, 10 minutos antes estaba con mi mujer, con Olga, sentado, y le dije, de repente me vino un nervio, que yo creo que es lógico, y lo único que me salió fue preguntarle, ¿y yo por qué me meto en esto? Porque vi el teatro lleno y pensé, ¿y si no les gusta? ¿Y si les parece un bodrio esto? Entonces yo, ¿por qué me meto en esto? Y me dio tal vértigo que fueron 10 minutos, que fueron una hora, pero luego ya empecé a ver la obra y hay algo que tienen los actores, que es que en los estrenos se crecen. Tú ves el ensayo general, que es el día anterior, y ves el estreno, y el ensayo general es el 30% de la obra. Y en el estreno se crece. Entonces yo recuerdo ver a Guasimara Correa haciendo de Jesse Eicher en el escenario, y a los 10 minutos yo dije, esta tía se va a comer, se lo come, ¿eh? Y se lo comió. A mí Guasimara es un se lo comió. crack. Es un crack. Y tú lo has dicho, has hecho la mención que hago aquí, como digo yo, la expresión canaria, ¿qué coño hago yo aquí? ¿Quién me mandará a mí meterme en estos berenjenales? Que nadie me manda. Sí. Pero es bueno saberlo, porque tú lo has dicho, más en un estreno es cuando se crecen, porque es la puesta de largo. En todos los estrenos, para que no sepa la gente más o menos, en todos los estrenos aparecen todos los críticos. En el estreno es donde van a buscar los primeros fallos para saber si luego promociona o no, productores, críticos y tal. Es esa sensación, y tú lo has dicho, lo has percibido y dices, ¿pero qué me pasa? Por eso, por el temor de que sea aceptada, de que guste, de que esté en las expectativas que tú te has creado. Yo, fíjate tú, que hasta 10 minutos antes no había pensado eso. Yo estaba tanto en el proceso del montaje, todo, que se me había olvidado el público y su reacción. Era el proceso de construcción de la obra. Y claro, 10 minutos antes veo el teatro lleno, un silencio, y yo dije, ¿y si a esta gente no le gusta? ¿Y dónde estrenaste? Fue en Guía, en el Teatro ¿Todos Espéride. los estrenos tuyos los sueles hacer en Guía? No, Joteola fue en Las Palmas, en la Sala Insular de Teatro. Pero vamos, a mí el Teatro Espéride me parece un teatro fabuloso. Y no solo por ser de Guía, sino cuando oyes a muchas compañías, afortunadamente a Guía viene mucho teatro, y cuando oyes a las compañías decir que les gusta venir a Guía, es decir, Guía ya es uno de esos sitios
que todos quieren venir, a todas las compañías, por el público, por la cultura de teatro ya que hay, por el formato del teatro. Es un teatro de 350 espectadores, íntimo. Es cálido, es íntimo, es agradable para el espectador, Es lo para los actores. Bueno. Y vino una chica, Celia, de Micrópera, de Zaragoza, y estuvieron el año pasado, me parece, y con un espectáculo fantástico, y le encantó. Digo, este es el formato de teatro que nos encanta a todos. El más cercano, porque a veces estamos acostumbrados a auditorios, teatros enormes, en donde no tienes, sientes, ves que es público, pero no sientes la calidez, Claro. no tienes la cercanía. Sí, sí, sí. Y ese, es verdad, envuelve. Es verdad que el teatro Hespérides, tú lo ves en el rinconcito aquí, después entras súper cerrado, tanto para teatro como para canciones de autor o Sí, sí, cositas. sí. Es lo más... Es un espacio, el espacio escénico puede mejorar, pero lo que es, digamos, butaca y tal, es fantástico. Cuando lo habíamos hablado con anterioridad, es demasiado crítico con tus creaciones, con tu perspectiva. ¿A quién le muestras por primera vez? A Olga, mi mujer. ¿Es crítica? Sí, mucho, pero está guay que sea así. Sí, sí, es que es lógico, es la cercanía. Y yo recuerdo cuando leyó Jessie Echel, ella, que fue la primera obra de teatro, que se me ocurrió escribir teatro. Además recuerdo la imagen de ella, la leyó en la tablet. Y recuerdo ahora en el sofá ella la reacción, ¿cómo se te ocurrió esto? Y le gustó mucho. Pero sí, sí, sí. Por ejemplo, con el último, El azul más hermoso del mundo, que se presenta ahora en abril, lo leyó y me hizo una pregunta que yo creo que es clave. ¿Tú crees que esto interesa fuera de estas puertas? Es decir, lo que estás contando aquí, que son aspectos tuyos, personales, ¿crees que esto puede interesar al público? Es una pregunta maravillosa y además es una pregunta que uno tiene que saber responder. Y entonces yo a partir de ahí no le respondí, yo le dije que sí, dije yo creo que esto es literatura y esto es a partir de una persona, que vale que soy yo, pero son aspectos universales. Es lo grandioso de la narrativa, es decir, hablo de cuestiones que afectan a todo el mundo en distintos momentos de su vida, con lo cual yo entiendo que esto sí que es interesante, que más da que sea Javier Esteves, y eso es lo de menos. Pero tú lo has dicho, cuando creas, y él lo ha dicho en esa pregunta en caso porque era como más personal, más íntima, pero es que esa pregunta nos la tenemos que hacer cuando escribimos, siempre que escribimos, cuando se lo entregamos a nuestra persona de confianza, que nos va a poner los pies en la tierra, nos va a decir si no debemos, que nosotros escuchamos y podemos tomar la decisión de mejoramos, no mejoramos o cambiamos algunos aspectos de eso. Es una pregunta que siempre nos debemos hacer. ¿Interesa? Y otra cuestión, ¿escribes para ti o para el lector? Es otra pregunta que también nos solemos hacer y yo se la suelo hacer a los escritores. ¿Escribes para ti o escribes para los lectores? Es ahí la clave. Sí. Al final, yo creo que el primer libro lo escribí exclusivamente para mí. Y este último lo escribí también para mí, porque fue algo sin pensarlo, sucedió y empecé a escribirle, el del azul más hermoso del mundo. Y cuando lo terminé, sí que dije, bueno, pues esto, pues yo creo que es más literatura que confesión, que psicoanálisis. Hay más literatura que... Pero, por ejemplo, en el teatro sí, en el teatro escribes pensando ya que lo va a ver gente. Pero es algo que tampoco te condiciona, ¿eh? Tampoco te condiciona. Quizás puedes pensar, bueno, esto puede gustar, esto puede resultar gracioso, esto puede ser muy emotivo, esto puede impactar, esto no, seguramente esto no gusta, es irrelevante, pero no lo quito por orgullo de escritor. Pero, Y buena mención. ¿En qué estilo te sueles sentir más cómodo? Estamos hablando de drama, de cómico, de... ¿Qué intentas plasmar?
¿con qué perspectiva quieres que salga el espectador de tus obras de teatro? ¿De que pase un rato de humor? ¿De que sientas ciertas vivencias o en historias concretas? ¿En qué te sientes más cómodo? Porque tú lo has dicho a la hora de crear. Yo, con la mano en el corazón, te digo que procuro emocionar. Procuro que sea una experiencia emocional, lo que ven. Más allá de cuestiones cómicas o intelectuales, lo que me gustaría es que a partir luego de la emoción despertar alguna reflexión. Pero me doy cuenta que sí, yo soy muy emotivo y eso al final Se plasma. y contamina. Sí. Sabemos en la situación en la que nos hemos estado pasando, este parón que nos dio a todos y a ti como creador, tanto de texto escrito como de obras de teatro, lo habrás percibido más que nadie. ¿Y qué perspectiva, qué expectativa ves tú con este parón que hacemos cultural? Cuando creas tú ciertas cosas, el parón te ayudó seguro que a crear cosas o darle vueltas o a tomar anotaciones, este parón que te tomaste de reflexión en casa. ¿Qué perspectiva o qué sensación tienes tú de volver a, eso lo que dices tú, a emocionar con teatro, a emocionar con literatura, desde que esto realmente pase 100%? ¿Qué perspectiva como creador tienes? Es probable que esto a muchos nos deje huella. Luego en las creaciones de cada uno se verá la magnitud de esa huella. Yo creo que yo, por ejemplo, en el libro que sale ahora, en El azul más hermoso del mundo, el detonante fue un momento que estaba con mi hijo en la azotea durante el confinamiento. Él dice algo que me recuerda a algo que ya yo había vivido anteriormente y ese recuerdo me lleva a seguir tirando del hilo de la memoria y un recuerdo va llevando a otro, va llevando a otro, va llevando a otro, los recuerdos generan reflexiones, etcétera, etcétera, y al final en toda la obra está, yo creo que la atmósfera que nos ha acompañado de ensimismamiento, de encierro, de este tiempo, y eso se nota. Esto no ha sido precisamente una época de excesivas relaciones sociales, pueden ser puntuales cuando te ves con alguien, pero no ha sido excesivo. Y como todo, al final todas las experiencias dejan su huella y quien quiere contar a los demás sus vivencias, pues reflejará esto que nos ha pasado y quien no. ¿Qué pasará? Yo creo que volveremos a la normalidad, a tal como era antes. En el teatro se intentará recuperar el ritmo de representaciones porque ha decaído muchísimo. Y yo creo que a ellos lo que les interesa en un principio es volver a coger el ritmo, que el espectador vuelva a sentirse seguro y cómodo y con ganas de ir al teatro, que yo creo que las condiciones se dan, pero también se da y se debe entender que haya gente que iba y que no vaya por miedo, por lo que sea. Y una vez que se vuelva otra vez a coger el ritmo, pues se volverá otra vez al proceso creativo, producciones, haz esto, mira a ver, se te ocurre algo, está todo en un impasse. Pero es algo que a mí me, entre comillas, cierto dolor de que había resurgido la demanda de teatro. Lo sabemos que hubo un parón y sobre todo aquí en Canarias la demanda, si no te vas a Las Palmas, en municipios el teatro estaba un poquitito y ya es cierto que se lo están currando y está resurgiendo de hacer muchas obras de teatro. Esa sensación extraña que tengo yo es cuando ya empiezas a ver que resurge el teatro, que la gente vuelve a demandar teatro, vuelve a demandar obras en directo, de que llegue esto, de que hemos vuelto a tener cultura teatral y sorprende de que este parón, después de los sacrificios que nos ha costado a ustedes como creadores, a los actores, volver al teatro, que yo diría que el 90% le gusta el impasse, el tú a tú con el público, y muchos te lo reconocen, prefieren más teatro que cine, televisión y otras cosas por la inmediatez de volver a lo que dices tú ahora, a volver a la creatividad, volver a retomar sin temores.
tú lo debes percibir, lo has dicho, con los compañeros, con la gente que has trabajado, esa sensación de el miedo todavía a volver a... Es que los teatros, por ejemplo, están al 50%. ¿Sabes algo que yo he notado? El calor de los aplausos. Una obra puede haber gustado muchísimo, pero como está la mitad del aforo, los aplausos suenan la mitad de intensos. Entonces, yo lo que tengo ganas de volver a vivir es una obra en la que todos nos levantemos y veas el teatro lleno, todo el mundo aplaudiendo, silbando y encantado. Y ahora pueden gustar, ahora hay obras buenísimas, pero es que a lo más es el 50%, entonces hay un 50% vacío que no expresa. Y eso los que están en el escenario se dan cuenta. A mí me da muchísima pena. Pena, sí, porque ellos han tenido que parar de una manera que no hay forma de resarcir este parón para los que viven directamente del teatro, tanto los que están sobre el escenario como los que están detrás, delante. Y ahí tú también has hecho mención a eso, los aplausos, pero también la expresión del público. Estamos acostumbrados, dice, ya aprendemos a saber cómo están sintiendo con la mirada, pero los gestos le está gustando, está aburrido, quiere más. Esa expresión que es, vale, que los ojos son el reflejo del alma, pero a veces no expresan tanto como puede expresarte una cara de que tú miras al público, y muchos actores lo hacen, sobre todo cuando están en una escena frontal al público, de fijarse, está gustando, no está gustando, eso también... Sí, bajo mi punto de vista, para mí también es cuanto antes ver esas expresiones. Sí. Yo he visto obras en las que luego la reacción del público, tú dices, esto es porque estamos a mitad de... Porque, es decir, el propio calor de tus acompañantes aplaudiendo te lleva a ti también a aplaudir más. Es decir, eso es contagioso. Entonces, cuando tienes 2 asientos vacíos delante, 2 al lado, delante y 2 detrás, te contagia el vacío también. Y a veces el diálogo que solemos mantener con incluso sin conocer a la persona de claro. ¿qué tal? Sí, o miras y haces algún comentario. Mira, ahí podemos ver qué obra es esa, tú que las conoces mejor, la que estamos viendo en pantalla, aquí, mira ahí enfrente, la pantalla de enfrente, la que tenemos al lado de la nuestra. Creo que es Guasimara, ¿no? Ay, es que tengo un... Esa es Ojos de Ola. ¿Esa es? Ojos de Ola. Y esa... Ojos de Ola la escribí... tiene una historia muy bonita, Ojos de Ola. Ojos de Ola pues aprovecha que estamos viendo la escena. Estás en la Sala Insular de Teatro, el estreno que fue en marzo del año pasado. Ojos de Ola la escribo a raíz de una esquela que veo en el periódico. Entonces esa esquela me pareció tan bonita, tan sugerente. Era una esquela que solamente decía para siempre, Ojos de Ola, y debajo una frase en italiano, sei un attimo senza fine. No había ni cruces, ni descansa en paz, ni recen por ella, nada, solamente había eso. Entonces me sugirió, digo, ¿qué historia hay detrás de esta esquela? Era un periódico, era el ABC, de tirada nacional, y entonces a saber quién puso esta esquela y por qué. Y entonces me presenté a Canarias Escribe de Teatro, que es un certamen, y eligieron la obra, se representó magníficamente. Trabajé con un dramaturgo que había ganado un premio Max de teatro anteriormente, Ángel Solo, y el resultado fue una obra que ha gustado muchísimo. ¿Y se ha seguido representando a pesar de la...? Sí. Y ahora hay varios bolos para este año también. Tenía uno en enero, pero se cayó, se contagiaron por ello, no hubo eso suerte. también lo que está nos pasando, que encima los Y pobres entonces, también... ven la historia son 2 momentos. La que están viendo es la escritora que está intentando explicar cómo escribir una obra de teatro a raíz de esa esquela, que fue lo que me pasó a mí. Pero a la vez se representa la historia que ella está inventando, que son los dos, el actor y la actriz que vimos. Es decir, la posible historia que explica la esquela. Entonces se van cruzando las 2 historias, una en 1968 y otra en tiempo actual. Se van intercambiando tanto
que llega un momento en que se fusiona, efectivamente. Y eso fue un proceso bonito porque hubo un momento en el que yo no sabía cómo escribir, cómo seguir con la historia, y yo estaba creando dos historias paralelas, y Ángel solo me dijo: chico, eres libre de inventar, provoca un encuentro entre las dos historias. ¿Por qué? En el escenario pasa lo que tú quieras. Pueden encontrarse a alguien de 1968 con su autor, ¿por qué no? Provoca ese encuentro y entonces se encuentran y se dan situaciones muy... Pero lo que dices tú, al crearlo, como bien decíamos, por lo que creas esa historia, una esquela desconocida. Sí, sí, sí. Que algo te puede llegar a sorprender, qué misterio se esconde detrás. Pero en este caso tú lo reflejas, bueno, la escritora se refleja a ti cuando tú intentas plasmarla, pero se fusiona con la historia real. Si hay alguien en esos 4 personajes que podría ser, es la escritora, la dramaturga que está intentando escribir una obra de teatro a raíz del encuentro casual con la esquela. Punto. Luego ella tiene su pareja y luego están los otros 2 que se encuentran en un vagón de tren y ocurre lo que ocurre. Pero no le doy tampoco mucho mío, es decir, es verdad que le doy, ella se enfrenta al proceso de escritura, es decir, tiene los momentos en los que avanza muchísimo y está muy contenta, y tiene otros momentos en los que lo que quiere es romper la historia, olvidarse de ella y asumir que a veces la escritura es fracaso. Entonces es el conflicto interno que tiene el creador. Te dicen, el teatro siempre es conflicto, pues el conflicto es, en un principio, ¿cómo supero yo esos momentos en los que me autosaboteo? Porque en el proceso creativo a todos nos ocurre, no lo sé por qué, si es un mecanismo psicológico o qué, no lo sé por qué, pero ocurre. Si tú mismo parece que te estás poniendo las zancadillas para no avanzar, te vienes abajo, te desmotivas, esto no... Sí, la gente se cree que a veces escribir es soplar y hacer botellas, o es una película musical. No, a veces es algo descorazonador, decepcionante, frustrante, y hay que superar esos instantes porque al final la culminación es maravillosa cuando termina. Pero ahí la sensación es eso, la ansiedad, el estrés ese de cómo lo intento abordar. Esa sensación de ansiedad interna. Sí. Y en ella se refleja, y el constante movimiento ese de encontrar el momento idóneo para arrancar. Claro. Aquí había un problema que era cómo llevar a escena lo que es decir, el proceso de creación es fácil, ¿no? Vas creando, tienes los 2 personajes, pero cómo llevar a escena lo que ella está imaginando y está plasmando en la escritura. Entonces ahí Rafa, que fue el director, con una sencillez asombrosa, y es lo que a mí me gusta del teatro, hizo un montaje fantástico de las 2 historias. Y hay algo que me gusta del teatro que me gustaría resaltar aquí, y es, primero, que es el padre del cine. El cine es hijo del teatro, esos tránsitos, y es que con el vacío el teatro considera al espectador inteligente. El teatro sabe que el espectador es capaz de llenar con su imaginación el escenario y saber que eso es un tren, aunque tú tengas simplemente 2 maletas donde están sentados los actores. Pero sobre la marcha el espectador sabe, es un tren. Y ya está, el espectador ve un tren. Y eso es una confianza que tiene el teatro en el espectador que no tiene el cine. El cine te lo da todo hecho, tú no tienes que imaginar nada. Y eso a mí me encanta. Y lo que decíamos antes, la inmediatez de que el espectador cuando lo ve en ese momento está creando la historia. Sí. Está enfocando, lo que dices, tú ves 2 maletas y un sillón y está enfocando o una estación o un tren. Sí. ¿Y esa me comentas qué es? Esta es Tránsito. Esta fue una obra que surgió por y para. Preparando con Sergio y con Civice todo lo que se quería hacer por el centenario de Manuel González Sosa y de Camille Saint-Saëns. Y de repente Civice me dice, me pide si soy capaz de hacer una obra de teatro para el centenario de los 2. Entonces, como habíamos trabajado antes la exposición urbana que se había puesto en las afueras del teatro, le dije que sí porque tenía información y porque era un personaje, Manuel González Sosa, que era un reto para mí por cuestiones intelectuales y por cuestiones familiares. Es primo hermano de mi abuela.
Y entonces él se portó, mi abuela muere, mi madre teniendo 3 años, él se portó muy bien con la familia de mi madre, muy bien, porque le tenía muchísimo cariño. Entonces me supuso darle las gracias, esa obra de teatro me dio la oportunidad de darle las gracias a alguien que no tuve la oportunidad en vida de dársela. Una recompensa a su No ayuda, a su labor, ¿no? Era... Y me gustó muchísimo, fue Luis O'Malley, el director, los 2 actores estuvieron sobresalientes, ahí está Miguel Ángel Maciel haciendo de Camille Saint-Saëns. Y... Camille Saint-Saëns es el derecho, es el que nosotros vemos a la derecha, el del gorro. El del gorro, el del gorro. Y José Manuel hace de Manuel González Sosa. La obra son 5 momentos distintos, desde 1946 hasta la actualidad. Y fue curioso porque durante el proceso de escritura yo escuchaba mucho una obra de Mahler, una sinfonía, la sinfonía número 5, que me gusta muchísimo, el 4º movimiento, el larghetto, me parece de lo más hermoso que hay en la música clásica. Y claro, lo escuchaba mucho y me gustaba, era como dije, pues mira, ya le encontré banda sonora a esta obra de teatro. Y la escribí durante el verano con esa música de fondo. Se lo comenté a Luis como curiosidad, le dije, porque a mí me preguntó, ¿y por qué 5 actos? Le dije, pues mira, porque estaba oyendo la sinfonía número 5 de Mahler y como son 5 movimientos, dije, pues voy a hacer una obra de 5 actos y que dure 1 hora, 1 hora y 5, que es lo que dura la sinfonía. Y me dijo, oh, qué bueno. Pues cuando voy al ensayo general, él había incorporado la música de Mahler a la obra y parecía que era una obra musical escrita para la obra de teatro. La fusión, el maridaje fue maravilloso. Y el pautar en tiempo, lo que dices tú, pautar un teatro con la partitura que esa melodía conlleva. Que no desentone, de que esté todo... Sí, el ritmo, me di cuenta que probablemente me tuve que contaminar de la música cuando escribí la obra. Y por eso esa fusión se hizo de una manera natural y tan satisfactoria, porque hubo contaminación música en el teatro y el teatro luego en cierto modo le devolvió a la música su ritmo, su melodía, su tempo. Y es lo que dices, y además lo hablas con esa sensación, con esa pasión de vivirlo, fusionarlo, de fusionar el arte en todas sus facetas. Buena mención lo que comentabas antes, lo de el teatro es el padre del cine, le guste a quien le guste y al que no, que lo entienda, que lo termine, porque el teatro viene ancestral de griegos, romanos, egipcios, de donde tú quieras. Si empiezas a mirar para atrás, incluso nuestros antepasados, significaba. En la cueva se hacía teatro. Eso es. Y danza. Y es una mención que muy poca gente se cree que esto es de los romanos para acá. No. Esto viene de mucho atrás, incluso en personas, en núcleos familiares, que se contaban historias. Por eso la mención que hice al principio, el teatro no puede vivir sin historia y la escritura no puede vivir sin historia. Claro. De una manera o de otra, ahí entrelazada. Lo que te comentaba antes, con lo del tema del parón del teatro, ¿por dónde crees que podemos llegar a enfocar el futuro teatral? ¿Podemos llegar a resurgir realmente? ¿Podemos llegar a vivir la digitalización o los streaming, que fue lo que nos pasó durante la pandemia? Nos va a acabar quitando, porque la gente al final se ha acabado enganchando cualquier tipo de plataforma de cine, de teatro, ya incluso hasta los propios cines te pagas una entrada para ver una obra. ¿Cómo lo ves? Yo creo que el teatro tiene un punto fuerte y que es invencible frente a otros formatos, que es el directo, lo que tú dijiste. Yo creo que el que va al teatro y ve a esos actores en vivo y sientes ese calor, esa fuerza que tiene la escena en directo, no lo va a tener el cine nunca. El cine tecnológicamente se ha desarrollado muchísimo. Otra cosa es la calidad de las historias. Porque a lo mejor en los años 50, 60 las historias eran mejores. Los medios tecnológicos eran los que eran, pero a lo mejor las historias eran más consistentes, más sólidas, más cuerpo, más creíbles, tenían más verosimilitud. Ahora yo veo muchísimas películas, además es sintomático que se haga mucho remake en cine, ¿no?
Es decir, parece que hay falta de ideas. Sin embargo, el teatro innova muchísimo. El teatro innova muchísimo. El teatro evoluciona muy bien, envejece muy bien, rejuvenece muy bien y siempre sobrevive. Es una hoguera que parece que está apagada, pero esas brasas reviven cuando al mínimo viento. Entonces, el teatro tiene muy buena perspectiva. Tiene muy buena perspectiva. Y además ellos menciona algo clave, el rejuvenecimiento. En el escenario de un teatro no hay edad para los actores. Algo que pasa con las series de televisión y con el cine. Actores y actrices ya de ciertas edades acaban desapareciendo. Pero ¿dónde se les da el hueco que ellos anhelan? El teatro sí tiene hueco para todos. Sí, sí. Es una buena sensación, reflexión. Es una sensación súper extraña también. Otro añadido más. Estamos viendo una Concha Velasco con su edad muchísimo de esa envergadura, de que en otro sitio no los quiere. Y en otro sitio no los quiere. Y esos actores de cierta edad, con ese rejuvenecimiento, como decimos, ellos solos son capaces de llenar el escenario de un teatro. Además, a mí me parece que el teatro es la prueba de fuego de un actor, de una actriz. Porque el que hace teatro es capaz de hacer cine. Yo no estoy tan seguro que el que haga cine sea capaz de hacer teatro. Por lo mismo que tú dijiste antes. Porque el teatro es directo. Es capacidad también de saber superar esos imprevistos, esas lagunas. Exige un plus que no tiene el cine. El cine corta, volvemos. Pero en el teatro eso no... por eso te digo, el buen actor en teatro es capaz de hacer buen cine. Yo al revés no lo tengo tan claro. Y muy buena colación, pero... Y también lo solemos ver, Hollywood en teoría la meca del cine. Pero ¿cuántos actores de Hollywood de renombre que hacen 20.000 películas se han subido a un escenario de un teatro? Claro. Muy pocos. Conforme en España, Italia, Francia, yo diría que un porcentaje alto de actores empieza, o si no mínimamente, meten las narices, como se suele decir, en el teatro para probarlo, para saber si realmente son muy buenos en la improvisación, en el tú a tú, en el saber salvar sin que haya un corte. Hay actores y actrices que me gusta irles, por ejemplo, Carmelo Gómez, prácticamente ha desaparecido del cine y solamente se dedica al teatro. Juan Diego Botos y hace incursiones, por ejemplo, en el cine, en series esporádicamente, pero es un enamorado del teatro. No lo sé, a mí me da la impresión de que el teatro es capaz de despertar una pasión que yo no creo que la tenga el cine. No lo sé. A lo mejor me equivoco y es también una impresión. Pero bueno, como estamos aquí también para dar impresiones. Vamos a ver. Aquí estamos para romper mitos, cero censura, hablando de censura. Y aquí no se te censura nada, puedes hablar de lo que quieras. ¿Te has sentido en algún momento, como ya lo llevas a escenario, y vivimos por mucho que nos joda? Lo siento mucho, por mucho que nos joda, vivimos en un país que a veces se nos censura muchísimo. ¿Tú has tenido que, una vez reescrito o creado una historia, cuando la revisas, tener que quitar algún texto, alguna cosa por posible censura? Porque como estamos hablando, en tu caso hace transgresiones de generación en generación, de años atrás a épocas futuras. No me ha pasado, ¿no? La verdad que no. Hasta el momento te has sabido controlar. Hasta el momento todo ha sido, te digo, son pequeños cambios lógicos cuando trabajas con el director y con los actores. Oye, lo ves, te piden, sugieres, pero quita esto por lo que pueda ocurrir, no. Y también en ese aspecto, tanto lo hablamos de censura, limitarnos en escritos, en libros como en teatro. Lo decimos porque en la actualidad en la que vivimos ya hablar de ciertas cosas no... te tienes que medir, te tienes que cambiar la palabra por el tema de... Ya sabemos, y ahora que vivimos en una época digital con las redes sociales que no están por todos lados, se esconde la gente en perfiles para criticar. A veces también te lo planteas, cómo puedes llegar a cierto público sin sugerir esas críticas. A mí las críticas no me afectan, la verdad. No.
No, Me en han la dicho red, que no les han gustado, me ha dicho gente que le ha gustado mucho, es decir, yo eso sí que lo asumo con naturalidad. Será también porque como sé que no vivo de esto, no es algo que me afecte, digamos, a los garbanzos que voy a comer. Sí es verdad que sí que notas que hay críticas que están hechas con intención de ser dañinas y hay críticas que son constructivas, y las que son constructivas son maravillosas porque te llevan a aprender, al igual que la gente que viene y te dice, pues mira, me gustó muchísimo esto en concreto. Eso te refuerza, entonces tú dices, ah, pues mira, parece que esta técnica o esta forma de abordar esta historia gusta, pues oye, pues te la guardas para otra ocasión. Está bien, pero sí, hay gente buena y hay gente mala. es que por eso te lo Hay decía. críticas buenas y hay críticas malas. Es que te lo decía, bueno. y en este caso tú lo has dicho bien, porque no vives de ello. Pero sabemos, y tú sabrás que eres conocedor también de muchos escritores, que su faceta o su vida es la escritura, de un crítico por escribir para un medio concreto, que en teoría se cree, no te puede gustar más o te puede gustar menos. Pero también hay muchas veces de autogestión de uno mismo, de cómo sobrellevar las críticas, como tú bien dices. Hay muchos que han dejado de escribir porque el crítico de un periódico concreto ha dicho no me gusta, o te ha puesto a parir la obra de teatro, o te ha puesto a parir el libro, que muchos se han replanteado dejarlo por un crítico que escribe un medio a nivel nacional que te da por todos lados y porque no es de su agrado. Y a veces también nos planteamos en ese aspecto a la hora de crear, como bien dices tú. En tu caso no te afecta. Hablando de las redes, para ir casi acabando, porque ya la bromita se nos hizo la hora. ¿Y cómo ha repercutido, cómo te ha ayudado a ti las redes para...? No tengo. Ahí es a donde quería ir yo. Tuve, pero las quité. No, ni yo aportaba nada, ni a mí me aportaban nada, entonces decidí dejarlo y ya está, y tan bien que me va. Es que justamente por eso se lo decía, ¿eh? Porque ya todo el mundo vive o intenta promocionar cualquier tipo de producto ya a través de las redes, no una promoción como puede ser en este caso una entrevista con nosotros aquí, que ha sido un ratito agradable, ameno, y hablamos de un montón de cosas, a solo promocionarlo 2-3 minutos, subes una imagen hoy, subes una imagen mañana, presento el libro mañana, una promoción ahí fría, pues para mí es fría. Esto es la promoción original, Sí. o ante el público, una presentación en un auditorio, en una biblioteca, presentación con el público, no a través de las redes, que es fría como ella sola. Y tú bien lo has dicho, por eso te quería hacer la pregunta, porque creo que eres de los pocos que no necesita unas redes para... Cada vez hay más. No, Pero- yo creo que es como la dinamita, ¿no? Es decir, se inventó con una finalidad y luego se le dio otra muy perversa. Las redes tienen cosas buenas, es verdad que sirven para promocionar, aunque sean fríos. Bueno, pero como a mí no me toca promocionar, a mí lo que me toca es escribir. A ti Si lo vale que- la pena que promocionen otros, no lo sé. Es verdad que hoy en día es una técnica más de posicionamiento ahí, de decir al mundo aquí estoy. Yo prefiero decirle al mundo que estoy, pero de otra manera, ya está. Tan normal, tan noble y tan como otra. Y tan cercano como eres, porque justamente él lo ha dicho. Él está aquí, y le soy sincero, por el boca a boca, por las buenas menciones o por los buenos comentarios que han hecho gente que ha trabajado, ha colaborado contigo o que a cierto tiempo te llama. Y no ha sido ni uno, ni dos, ni tres, han sido unos cuantitos que hablan bastante bien Qué bueno. de ti sin usar las redes. Y es por eso que tú estás aquí, por el boca a boca y por el buen trabajo que haces, y que a un montón de personas les encanta tu forma de trabajar o tu forma de ver el teatro. Por eso estás aquí, no por las redes. A veces suena frío. Yo en muchas ocasiones, muchos de mis entrevistados, es eso, lo busco por las redes. También es una facilidad para buscar entrevistados, Claro, gente que claro. tenga cosas que contar. En ese aspecto también lo acepto. Pero en tu caso ha sido totalmente diferente, el boca a boca, y se lo digo a todos los que me lo recomendaron, no se equivocó ninguno. Es lo que ven, es súper cercano, es muy ameno mantener una conversación contigo, eso ya de antemano se lo digo Gracias, a ellos. yo también. Y sobre todo, lo Pasado dicho, un buen rato. agradecerte el tiempito, que sabemos que el tiempo es oro, y que hayas aceptado estar con nosotros este ratito, y es eso, y presentar tu buen hacer.
que es lo que debemos hacer. Muchísimas gracias, Vidal. Yo he pasado un rato muy agradable, me ha gustado mucho. Gracias Así que a te ti. agradezco la promoción que me has permitido darme. No, y las que quedan, porque ya lo he dicho, ya él lanzó ya que en abril tiene la próxima presentación y seguro que nos veremos en más actos, en obras de teatro. Yo aquí ante nuestros televidentes te lo digo. Había oído hablar de ti, pero ahora, aparte de hablar de ti, de conocerte, te lo estoy diciendo sinceramente, voy a asistir a obras de teatro tuyas porque quiero ver esa materia ahí, frente a Muchas frente. gracias. Muy bien. Y seguro que nos volveremos a ver prontito. Ojalá. Si no aquí en la tele, en cualquier presentación, en cualquier cosita, seguro que nos vemos pronto. Gracias, Vidal. Gracias a ti. Y a ustedes, señoras, señores, solo me quedan pasarles al próximo jueves.